recibir el día de hoy a la doctora Aleli Brenner. La doctora es investigadora en osteoporosis y osteogénesis imperfecta. Es revisora para diversas revistas como el Acta Ortopédica Mexicana y para la CONAMED. Es coautora y editora del Libro Azul de Fracturas de México y es titular del capítulo de Metabolismo Óseo del Colegio Mexicano de Ortopedia y coordinadora del curso de Metabolismo Óseo de la International Osteoporosis Foundation. El día de hoy, por patrocinio de Laboratorios Amgen, vamos a tener la plática Osteoporosis durante la pandemia, el desafío de continuar con su diagnóstico y tratamiento. Doctora, le agradecemos mucho su presencia el día de hoy y que nos ayude con este tema de manera un poco expedita. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ay, muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrada de Doctora, tenerme. discúlpeme 2 segundos. Se escucha bajito, tal vez si se puede acercar al micrófono. Gracias. ¿Se escucha mejor? Sí, ok. Muchas gracias por invitarme. Me siento muy honrada de la invitación del día de hoy. Vamos a hablar de osteoporosis. Yo sé que esta plática ustedes la esperaban a las 7 de la noche, pero bueno, así pasan las cosas. Y cuando a mí me dieron este tema de osteoporosis durante la pandemia, ¿no? El desafío. Fíjense que yo no pensaba que eh, hubiéramos sido tan afectados por la pandemia, pero bueno, yo creo que todos nos afectamos por la pandemia. Antes de que empezara, más bien en el 2019 y en el 2018, la osteoporosis estaba muy bien posicionada. Había muchos pacientes que ya sabían que era osteoporosis, había muchos pacientes que estaban ya en un régimen de medicamentos, algún antirresortivo, cualquier tipo de medicamentos. Había medicamentos que habían pacientes que estaban tomando clases de yoga para mejorar su salud ósea, había pacientes que estaban viendo una mejor nutrición, teníamos pláticas, teníamos muchísimas cosas, teníamos screening de osteoporosis y todo eso se paró. Y vamos a ver el gran, lo malo, todo lo malo que nos ha pasado por la pandemia, pero todo lo bueno que nos ha pasado por la pandemia. Esos son mis conflictos de intereses. Y bueno, eh, me di cuenta de todo esto cuando me llegó a mi consultorio un masculino de 78 años, entrenador de softball. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero de repente empezó, antecedentes de diabetes, buenos hábitos higiénicos, pero fumaba una cajetilla al día y alcohol ocasional, tenía un marcapasos de hace 10 años, fibrosis pulmonar, una fractura de húmero derecho de hace 15 años, que solo le trataron la fractura de húmero, no le dieron mucho más tratamiento. Y bueno, cuando empieza a hablar conmigo y me dice, es que inicié hace 2 años con dolor lumbar porque en el 2020, en enero del 2020, me caí de sentón. En ese momento no me pude parar, no sentía bien las piernas. Fui al IMSS y me dijeron que tenía una fractura por compresión de T12, pero estamos hablando que eso fue en enero del 2020 y yo lo empecé a ver en febrero del 2021. Estamos hablando de un año de retraso en ese diagnóstico, ¿no? El neurocirujano nada más le dijo que él no lo podía tratar en ese momento y que era enero del 2020. Perdón, sí. Y que por favor acudiera con alguien que le diera tratamiento de osteoporosis. Así acude con amigo en febrero en el 2021 y le dije, bueno, ¿y por qué no acudió antes? Y me dice, es que tenía mucho miedo de contraer COVID. Y bueno, en ese momento ya el paciente tenía una fractura por compresión T12. Y vean el nivel de la fractura, la compresión que tiene y está ocupando parte del canal medular.
por eso al principio no sentía muy bien, tenía parestesias. Le pusieron un chaleco, le pusieron varias cosas. El neurólogo, el neurocirujano le mandó varias cosas, pero le dijo, pues vaya a ver quién lo ve de osteoporosis. Y entonces el señor lo que hizo es que se quedó en su casa, acostado en su cama un año, y ya luego vino con nosotros para que empezáramos a ver la osteoporosis un año o más bien 15 años después, porque ya había tenido una fractura de húmero y nadie hizo nada. Y ya con sarcopenia, porque bueno, un año acostado en la cama, este, enclaustrado en la cama por esto del COVID, y es lo que te hace pensar, bueno, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado, no? Y aquí están, aparte de esa fractura en T12, ya tenemos una fractura en L4 y una fractura en T6, y bueno, ya tenemos a un paciente sumamente complicado con un T-score de menos 2.3 en la cadera y un T-score de menos 2.6 en la columna. Entonces, eso, híjole, nos hace pensar mucho qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo. Realmente, cuando empezó lo del COVID, eh, ¿qué pasó con nuestros sistemas de salud? Todos los sistemas de salud cerraron, priorizaron obviamente los servicios de urgencias. eh, yo no soy nadie para contarlo. Ustedes realmente han estado en la primera línea de todo esto, atendiendo miles de pacientes con COVID, pero hubo retrasos en atención selectiva de cirugías de cataratas, de prótesis de cadera, de prótesis de hombro, de check-ups, todo eso. Y bueno, tenemos mucho retardo en el manejo de muchas afectaciones médicas crónicas, como diabetes y como hipertensión, y obviamente como osteoporosis. Vamos a recordar un poquito lo que es la osteoporosis. La Organización Mundial de la Salud dice que la osteoporosis es una enfermedad sistémica que reduce la masa ósea y causa fragilidad ósea e incrementa el riesgo de fracturas. Hay que recordar que la osteoporosis es una condición crónica y va a representar una emergencia sanitaria por la alta prevalencia que hay. Eh, Siempre hay fracturas de cadera. El ver señoras viejitas o señores grandes caminando encorvados no es normal. Y bueno, acuérdense que como una buena condición crónica que ustedes tratan muchas, requiere intervenciones médicas prolongadas para limitar esta pérdida ósea. Y bueno, hay que recordar que el tratamiento de osteoporosis es de por vida. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente viene una pandemia y si sales a la calle te da COVID y te puedes morir? ¿Qué pasa con todo ese manejo que se estaba haciendo? Eh, la importancia de hacer el diagnóstico es que la osteoporosis afecta uno de cada dos mujeres y uno de cada cinco hombres. Los costos de tener osteoporosis y tener una fractura de lo que sea, puede ser cadera, puede ser columna, puede ser muñeca, puede ser tobillo, más o menos son 19 billones de dólares por año. Y entonces, cuando una paciente o un paciente tiene una fractura de cadera, aumenta en ese momento su 30% de mortalidad y el 53% de los pacientes que se fracturan la cadera no vuelven a tener una vida independiente posterior a la fractura. Vean al paciente del caso clínico. Era entrenador de softball, del equipo de softball de mujeres, el que fue a los Juegos Olímpicos, y entonces lo quitaron de ser entrenador y el señor, que tenía una vida bastante activa, era entrenador de softball, se fue a su casa, a su cama, a enclaustrar. Entonces, díganme qué estamos haciendo con el diagnóstico y con el tratamiento de osteoporosis. Para hacer el diagnóstico de osteoporosis, mucha gente usa DEXA, alguna otra usa FRAX. Recuerden que FRAX es una herramienta que está validada para México, en donde tú puedes usar la densitometría o lo puedes hacer sin densitometría siempre y cuando usemos los umbrales. Por cierto, ahora que mencionaron el libro azul de las fracturas, en el libro azul de las fracturas México, que está disponible en la Facultad de Medicina gratuita para todos, pueden bajar ese libro y ahí vienen los umbrales de Frax para
para la nación mexicana. Entonces podemos usar el DEXA, podemos usar el FRAX. A mí me gusta usar el FRAX, se me hace una herramienta eh, muy fácil de usar. Lo puedes tener en tu celular, lo puedes en ese momento, entras a la página de FRAX desde de tu computadora y le puedes decir al paciente el riesgo que tiene de tener una fractura mayor, que es una fractura de cadera, o cualquier otra fractura, como una fractura de húmero o una fractura de muñeca. También tenemos otras herramientas, el, eh, el Osteoporosis Self-Assessment Tool, que nada más te va a decir por edad y por peso qué riesgo tienes de tener osteoporosis, y que también nos va a decir el riesgo de osteoporosis, pero recuerden que estas dos herramientas no están validadas para México y FRAX sí está validada para. Entonces, eh, ¿qué va a pasar con las densitometrías y con los laboratorios? Eh, Gracias a Dios hay muchísimos artículos acerca de esto. Nadie se quedó sin hacer nada en la pandemia, o más bien no lo hicimos a donde deberíamos de hacerlo, que era hacia los pacientes. Muchos densitómetros suspendieron sus servicios. Ustedes saben que hay densitómetros, Salud Digna tiene densitómetros, Chopo tiene densitómetros, hay muchos hospitales que tienen densitómetros. En los hospitales nadie podía entrar. Chopo y Salud Digna y todos los demás laboratorios, en lugar de hacer densitometrías, pues bueno, empezaron a hacer tomografías pulmonares, etc. Y entonces empezamos a ver que había 73% de estudios menos comparado con el 2019. Ajá, 73% menos de densitometrías en junio del 2020. Los laboratorios empezaron a modificar sus servicios, se hicieron esos servicios de acudir a casa. Nosotros vamos a tu casa y te tomamos la muestra de laboratorio, la muestra de vitamina D, pero bueno, obviamente todo el mundo se enfocó en COVID y entonces en lugar de tomar laboratorios para osteoporosis, en lugar de tomar vitamina D, 25-hidroxivitamina D, lo que hicieron los laboratorios es que estaban haciendo pruebas de COVID caseras. No sé si te han dado cuenta que a partir del 2021 tenemos una gran lista de descuentos de check-up, y es porque, bueno, ahora los pacientes no están acudiendo tampoco a los laboratorios. Hay algunos laboratorios que están haciendo médicas para acudir, y hay algunos otros laboratorios que dicen, bueno, ven a mi unidad, no tengas problema, afuera tengo las carpas con los pacientes de COVID que se están diagnosticando, pero adentro tú puedes venir a hacerte tu check-up o tu citometría o tus exámenes de laboratorio. Eso eh, pensamos que no está funcionando y por eso tenemos muchos más descuentos en el check-up. Entonces, si tienen algún paciente que esté en esa situación, los puede usar sin ningún problema. Creo que es una buena idea. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que realmente nos toca, en el diagnóstico de osteoporosis. Este paciente tenía una fractura por compresión T12. En ese momento, el médico del IMSS, que fue el médico de urgencias, no le dijo nada de osteoporosis ni nada por el estilo, nada más le dijo, pues sí, tienes una fractura T12, tienes que ir con el neurocirujano para ver qué te va a operar. Y hasta que llegó con el neurocirujano le dijo, pues creo que puedes tener osteoporosis, entonces, pues deberías ir con alguien que te vea, no sé quién te puede ver, puede ser un internista, puede ser un endocrino, pero pues ve y busca a alguien que te vea. Yo no sé trabajar con eso, ¿no? Y bueno, por eso no los mandó, pero desgraciadamente llegó un año después. McCloskey en el 2020, en una revisión sistemática que se hizo, encontró que había una reducción del uso de Frax, de esta herramienta que está en todas las computadoras, que tú en el Google nada más pones Frax y te sale la herramienta Frax. Importante, tienen que ver que sea Frax México, te sale la banderita de México. Si usamos Frax de Estados Unidos o Frax de Reino Unido, no vamos a tener eh, los números para México. Ajá, entonces acuérdense que tienen que usar Frax México. Y entonces empezaron a ver qué tanto se había usado la herramienta Frax.
de febrero del 2020 a abril del 2020 y encontraron que en marzo hubo una disminución del 23% del uso de la herramienta Frax comparado con marzo del 2019. Pero en abril, en donde más agudizó la pandemia, hubo una disminución del 58% del uso de esa herramienta, o sea, menos el 58%. ¿Qué pasó? Esto fue en la Unión, en Inglaterra, pero ¿qué pasó en Latinoamérica? Nosotros usamos el 50% menos el Frax. Entonces, estamos de lo poco que hacíamos de diagnóstico con Frax, ahora en el 2020 se hizo el 50% menos. Entonces, bueno, en este momento no sabemos cuántas personas están fracturando, cuántas personas tienen diagnóstico de osteoporosis. Estamos perdidos porque hagan de cuenta que fue un reinicio total. ¿Qué pasó con los programas FLS? El programa FLS es un programa de seguimiento para evitar la segunda fractura. Los programas FLS hay muchos en el país, hay FLS grandes, FLS chiquitos. En Veracruz hay varios hospitales con programas FLS, en Guadalajara también existen, hay en Saltillo, hay en Tijuana, hay en Monterrey, obviamente en la Ciudad de México, en Mérida tenemos FLS. Y es un programa de seguimiento para evitar la segunda fractura. Si tú ya te fracturaste una vez, te tenemos que dar seguimiento, te tenemos que dar tratamiento, tenemos que ver cómo va tu tratamiento para que no te vuelvas a fracturar o no tengas esa segunda fractura. Bueno, muchos FLS pararon completamente su actividad, como estaban en hospital, pararon su actividad. Otros FLS desgraciadamente fueron desmantelados. ¿Por qué? Porque no tenían presupuesto, porque ya no tenían pacientes. Otros no recibieron financiamiento y algunos que sobrevivieron empezaron a ver llamadas telefónicas para verificar el apego de los pacientes al tratamiento. Y bueno, ¿qué se encontraron? Que no tenían, unos pacientes no contestaban, otros pacientes tenían mal anotado el teléfono, otros pacientes desgraciadamente habían muerto. Entonces, eso es lo poco que se pudo hacer con el FLS, pero realmente lo que pasa en este momento con FLS es toda una desgracia porque los seguimientos que teníamos de años de pacientes se perdieron. Eh, Ahora vamos a ver qué pasa con la osteoporosis durante el COVID. Nadie puede salir de sus casas. Hay limitaciones de las actividades motoras y de recreación. No podemos juntarnos, no podemos salir al parque. Al principio, en marzo del 2020, todo era una locura. No podíamos salir a ningún lado. Tampoco podíamos tener actividad física como gimnasios y albercas. Centros de yoga estaban cerrados y bueno, había muchas limitaciones en la rehabilitación. Y entonces esto nos llevó a que muchos de nuestros pacientes con osteoporosis tuvieran un estilo de vida sedentario. Yo antes de la pandemia hacía mucho ejercicio, hacía ballet, hacía yoga, me la pasaba corriendo de un lado a otro. Y bueno, con la pandemia todo eso paró, no pude volver a hacer clase de yoga, no pude volver a hacer clase de ballet y ahora tienen una clase de yoga por Zoom que realmente ay, a veces ni siquiera la entiendo porque bueno, no se escucha bien, se va al internet, todas esas cosas que nos pasan con los Zoom y las eras modernas. Entonces, si para mí era difícil, para nuestros pacientes que tenían osteoporosis, que a lo mejor no podían o no sabían cómo agarrar una tablet y conectarse al Zoom, era sumamente difícil. Entonces empezamos a ver que muchos de nuestros pacientes con osteoporosis empezaron con un estilo de vida sedentario. Y bueno, nada más quiero recordarles que la inactividad física y el estilo de vida sedentario es uno de los grandes factores de riesgo para que la osteoporosis eh, sea más grave o se presente osteoporosis. Aparte, bueno, eh,
empezaron muchos pacientes a tomar alcohol y a fumar, que eso también lleva a un riesgo de osteoporosis, a comer mucho por la ansiedad. La alimentación, hay que promover siempre una dieta balanceada, una dieta alta en calcio y vitamina D. Hay muchos pacientes que ni siquiera hicieron eso y con toda la mala información que hubo durante la pandemia, bueno, ya saben, que la vitamina D actúa para proteger el COVID. Y entonces todo mundo tomó suplementos de vitamina D y a nuestros pacientes con osteoporosis o con alguna otra enfermedad metabólica que necesitaban la vitamina D, no lo encontraron en las farmacias. Ujú. Eh, También nos empezamos a dar cuenta que los pacientes empezaban a aumentar de peso. Obviamente, no tenían el ejercicio adecuado, empezaban a comer mucho, fumaban. Si no fumaban, a lo mejor se empezaron a fumar un cigarro en las tardes, en la terraza, a lo mejor empezaron a tomar 2, 3 copas de vino y esto aumentó el peso y entonces el aumento del peso está asociado a una disminución de masa ósea. También quiero recordarles que dentro de los programas FLS hay un apartado para riesgo de caídas. Entonces, tenemos que estar viendo que nuestros pacientes tengan una adecuada movilidad en casa. Hay veces que la casa tiene alfombras, la casa tiene perros. Estando en la casa, uno se pone a arreglar las cosas y entonces tiene todo regado. Si te quieres parar a las 3 de la mañana, un vaso de agua, te caes, te fracturas la cadera y bueno, eso es lo que no queremos que pase. Todo esto que les pongo en rosa, hay que estarlo previniendo. Y en los FLS, en las pocas llamadas que se hicieron, empezaron a ver que nuestros pacientes tenían un estilo de vida sedentario, habían empezado a tomar alcohol, que había mucha alimentación mala o una alimentación no balanceada, que muchos pacientes subieron a lo mejor un 10 o 20% de peso y que bueno, como tenían las casas patas para arriba, pues tenían un riesgo mucho más alto de presentar una. Y creo que no hemos hablado de esto a profundidad. La salud mental de nuestros pacientes es sumamente importante. Las llamadas que se hicieron del FLS mostraron que la mayoría de nuestros pacientes con osteoporosis, y yo creo que todos, tenían un grado de depresión. ¿Por qué? Porque no salen de sus casas, no pueden hacer las actividades que hacían antes. Muchos de sus amigos o sus compañeros lamentablemente murieron durante la pandemia o familiares cercanos. Entonces, es un aspecto que creo que vamos a tener que tratar en este momento y mucho después, porque hay pacientes que realmente están muy deprimidos y es una cosa que no hemos tratado y creo que tendremos que abrir como un pequeño espacio del FS para poder hacer ese, ese diagnóstico y ese tratamiento adecuado. O llevar al paciente con un psicólogo o llevar al paciente con un psiquiatra. Hay muchísimos psicólogos que ahora están dando de parte del gobierno pláticas telefónicas, pero bueno, creemos que esos programas no están teniendo como el estímulo o el impulso adecuado. Y bueno, las fracturas, que es lo que a nosotros nos preocupa con la osteoporosis. ¿Mm? Nos preocupa la parte de las fracturas y la parte del tratamiento, que ahorita vamos a hablar del tratamiento. Pero bueno, de mayo del 2020 a enero del 2021, por lo menos en la Ciudad de México, no existía ningún hospital de referencia de trauma. Por ejemplo, el IMSS, que atiende a casi la mitad de la población de la Ciudad de México, porque es población derechohabiente,
solo dejó habilitado el Hospital de Magdalena de las Salinas para hacer trauma. De ese hospital, poco a poco le fueron quitando camas y luego dejaron solo el 20% para manejar trauma. Trauma, estamos hablando de fracturas de cadera, más todo el trauma que pasa en la Ciudad de México. Entonces, nos encontramos con un gran retraso en las cirugías. Y luego, pacientes con COVID que desgraciadamente se fracturaban, teníamos que operarlos tempranamente. Entonces empezamos a hacer cirugías de cadera o de fémur o de en pacientes COVID. Y esto nos empezamos a dar cuenta que mejoraba el confort, que mejoraba la utilización para cambios de posición, para ya después estar recuperándose de COVID. Y bueno, debe de hacerse en las primeras 24 horas. Si antes tratar una fractura de cadera debía de ser en las primeras 24 horas porque era prioritario, ahora era mucho más prioritario porque, bueno, estos pacientes tenían que ponerse en prono, tenían que estar cómodos y se volvió mucho más prioritario operar una fractura de cadera en las primeras 24 horas. Y obviamente, cuando estos pacientes estuvieran en en la mesa quirúrgica, había que estarles vigilando ventilación y hemodinamia, ajá, constantemente, porque bueno, ustedes saben mejor que yo que COVID hace mil cosas con trombos. Luego salió un consenso para hacer cirugía, en donde nosotros empezamos, bueno, en Guadalajara se hizo ese consenso, aquí en México, el otro consenso en español se hizo en Madrid, si no recuerdo, y entonces empezamos a ver, bueno, ¿qué pasaba en pacientes que se fracturaban, que tenían COVID o que eran convalecientes de COVID? Empezamos a ver que deben de esperarse por lo menos 7 semanas posterior a la infección de COVID. Porque si no nos esperábamos esas 7 semanas, iba a haber un incremento del riesgo de la mortalidad en un 6%, íbamos a tener también un incremento del riesgo de trombosis y un incremento del riesgo de complicaciones pulmonares. Entonces, cualquier paciente COVID convaleciente tendríamos o tenemos en la actualidad que esperar por lo menos 7, 8 semanas para poder operar un paciente. Bueno, esto es muy fácil si es una cirugía como un reemplazo articular o una cirugía electiva, pero en pacientes con fracturas, que hay fracturas que no pueden esperar, como por ejemplo fracturas de rodilla o fracturas de cadera, es sumamente difícil. Entonces entran dentro de este rubro. Ajá, operar las primeras 24 horas y monitorizar. Ahora, ¿qué pasó con los tratamientos? Ya vimos una parte importante que es la de la de las cirugías, la de que no se diagnostica a tiempo, la que no estamos diagnosticando adecuadamente a un paciente con osteoporosis, los estamos dejando ahí solos con la osteoporosis, en la nada. Y ahora, ¿qué va a pasar o qué está pasando con los pacientes que les dimos tratamiento, que tenían un tratamiento adecuado hasta el 2019, casi 20, y que necesitaban ponerse nuevamente otra dosis de medicamento o que necesitaban seguir con el medicamento? Bueno, empezamos a ver que se empezaron a pausar los tratamientos. Como yo les dije al principio, el tratamiento de la osteoporosis debe de ser de por vida y no se debe de suspender. Empezamos a ver que por causas monetarias se suspendían, por disponibilidad, porque en las farmacias no había medicamento. No sé si ustedes sepan, hay escasez de vitamina D, hay escasez de calcio más vitamina D, algunos pacientes no encuentran paratida. Bueno, es un relajo las farmacias. Luego también pausas en los tratamientos por creencias. Tengo una paciente que tiene osteoporosis severa
Y bueno, ella se dejó de tomar, de aplicar su tratamiento, se aplicaba denosumab, porque una amiga le dijo que se dejara de tomar todo lo que tomaba y que por favor empezara a tomar ivermectina, una tableta diario, ácido acetilsalicílico 100 miligramos al día y vitamina D 10.000 unidades diario. ¿Y qué más tomaba? Y otro antibiótico que no me acuerdo cuál es. Bueno, que se tomara diario esos medicamentos, así como sus chochos diarios, para que no tuviera el riesgo de COVID. Y entonces esta paciente, su amiga era muy su amiga, le empezó a hacer caso. Se dejó de aplicar el denosumab y empezó a tomar ivermectina diario, más ácido acetilsalicílico, más vitamina D 10.000 unidades. No les quiero decir dónde acabó esa paciente con sangrado de tubo digestivo. Entonces, bueno, todas esas creencias no nos ayudan y toda la información que estuvo saliendo durante la pandemia tampoco nos ayuda a hacer un buen tratamiento de ninguna enfermedad. Me imagino que con diabetes o con hipertensión pasó lo mismo, pero bueno, en osteoporosis está sumamente marcado. También la falta de apego, ajá. Muchas veces, como le pasó a esta paciente, ay, no te apliques el denosumab, no va a pasar nada. Y bueno, sí pasan, y ahorita vamos a ver cuántas cosas pasan. Y pacientes enfermos de COVID que dejaron de aplicarse el medicamento, obviamente en ese momento tienen otras prioridades como la pulmonar, entonces el medicamento no se aplica. Y bueno, pacientes con COVID, postrados en cama, sin tratamiento antirresortivo, con el tratamiento para COVID, el que sea que les dieron en ese momento, nos redujo la masa ósea. Entonces, tenemos un escenario bastante complicado. De hecho, viendo todo ese escenario, yo no sé qué va a pasar después de esto. Yo creo que vamos a tener que hacer mucho hincapié en los FLS para que todo el mundo o todos los hospitales tengan FLS y empezar a hacer campañas activas de, de diagnóstico de osteoporosis. Ah, porque por cierto, esta paciente aparte tomaba prednisona 5 miligramos diario. Sí, ya sé que muchos se van a infartar, igual que yo me infarté, pero bueno, entonces, ivermectina y prednisona 5 miligramos diario. Ella no sabía qué le estaba haciendo a su cuerpo. Entonces, empezamos a ver que los pacientes que dejaban de tomar estos medicamentos antirresortivos, ¿qué pasaba con ellos? Pacientes que habían tomado ácido zoledrónico, como el ácido zoledrónico se deposita en el hueso en la hidroxiapatita porque el ácido zoledrónico tiene una alta afinidad por la hidroxiapatita, hemos visto que el efecto antirresortivo en ese hueso o en ese paciente va a estar hasta 2 años. Entonces, nos podríamos esperar hasta 2 años para volver a dar una otra dosis de ácido zoledrónico. Recuerden que esto no es lo recomendado. Hay pacientes que se deben de aplicar el ácido zoledrónico cada año, pero bueno, tenemos esa pequeña ventana de tiempo de hasta 2 años. Pero, ¿qué pasa con el denosumab? El denosumab es un medicamento, es un anticuerpo que hemos visto que no debe esperar más de 7 meses para la aplicación subsecuente. Ahorita vamos a ver qué pasa si esa regla no se cumple. Bueno, teriparatida, que es otro de los fármacos famosos o adecuados para la osteoporosis, empezamos a ver que si nosotros pausábamos el tratamiento con teriparatida, íbamos a encontrar una pérdida de masa ósea durante los siguientes 12 meses en columna. Entonces, ¿qué pasa con denosumab? Los pacientes que suspenden denosumab 6 meses o más tienen un aumento en la remodelación ósea de 6 a 12 meses después de suspender el tratamiento con denosumab.
Y entonces se ha asociado, si tú suspendes denosumab y no das ningún otro tratamiento, se asocia a aparición de múltiples fracturas vertebrales e hipercalcemia. Entonces, tenemos este pequeño cuadro rojo brillante que dice, no suspendas denosumab en tu paciente. Pero si llegáramos a suspender denosumab porque alcanza el dinero, porque no está disponible en las farmacias, porque no lo encuentran, porque el paciente no se lo puede poner por cualquier otra cosa, bueno, tenemos aquí algunas opciones que se han visto. Podemos estar dando alendronato vía oral. Ya saben que el alendronato se puede estar tomando vía oral una vez a la semana. Tiene algunos efectos gastrointestinales eh, raros, pero bueno, se puede estar tomando. Y da protección ante la suspensión de denosumab. Y esto va a ayudar a prevenir la disminución de masa ósea. Sin embargo, al suspender denosumab y cambiar o hacer el switcheo por alendronato, estamos encontrando que se están presentando fracturas vertebrales. Eso es con alendronato. Ahora tenemos otro medicamento que es uno de los más potentes bifosfonatos, que es el ácido zoledrónico, en donde hemos visto que al suspender denosumab y estar aplicando ácido zoledrónico, mejora la eficacia. El problema con ácido zoledrónico es que también lo tenemos que aplicar por lo menos en un consultorio. ¿Mm? Hay lugares de aplicación en algunos hospitales, otros médicos en su consultorio, pero bueno, el paciente debe de ir con nosotros para aplicarlo. Entonces, también tenemos esa pequeña cosa de que a lo mejor el paciente no quiere ir al consultorio. Entonces, alendronato podría ser una buena opción, pero hemos encontrado que han fracturas vertebrales. También raloxifeno parece ser una buena opción y romosozumab. Recordemos que romosozumab aún no llega a México, pronto llegará y, y puede ser una buena opción de switcheo con denosumab, pero bueno, casi todos los artículos prefieren el switcheo de denosumab con ácido zoledrónico, pero les digo ese pequeño inconveniente de que deben de ir al consultorio, al hospital, a aplicarse el ácido zoledrónico. Para los pacientes les encanta la idea. Y aquí tenemos un pequeño diagrama de flujo en donde, bueno, si tomamos medicamentos antirresortivos o agentes anabólicos, a recordarles que romosozumab es un agente anabólico, igual que teriparatida. Teriparatida no puede parar por más de 3 meses. Si paramos teriparatida, por favor, hay que dar algún fármaco, ya sea de la línea de bifosfonatos o de la línea anticuerpos como denosumab. Y romosozumab no está disponible en México, pero en algunos países de Europa también, más bien, tampoco está indicado pararlo más de 3 meses. Ahora vamos a los fármacos antirresortivos. ¿Qué va a pasar con el ácido zoledrónico o zoledronato? Podemos espaciar el tratamiento por 6 a 9 meses. Recuerden que arriba les dije que podemos espaciar ese tratamiento hasta por 2 años, pero no es una gran idea. Hay que estarlo retrasando por 6 a 9 meses. Y denosumab, lo más que se puede retrasar es un mes. Denosumab se aplica una vez cada 6 meses, entonces lo podemos aplicar por esta época de pandemia una vez cada 7 meses, pero si el paciente decide dejar el denosumab, hay que aconsejarle que no, y hay que aconsejarle que debe tomar algún otro fármaco antirresortivo, ya sea alendronato, como lo dije anteriormente, o ácido zoledrónico, cualquiera, pero no hay que dejar al paciente sin denosumab. ¿Por qué? Porque va a incrementar las fracturas vertebrales. Y bueno, yo creo que todo esto de la pandemia, el COVID
y cómo estamos tratando a nuestros pacientes con osteoporosis, nos dejó una gran enseñanza. ¿Qué es esa gran enseñanza? La telemedicina y la telesalud. Eh, Algunos compañeros lo hacen. Tengo un compañero endocrino que da consultas en toda América Latina y le va muy bien. A mí no me encanta porque yo no puedo tocar al paciente. Entonces, a lo mejor la telemedicina no es para todos, pero es una gran herramienta que a lo mejor podríamos estar usando. El término de telemedicina es un término para describir cualquier sistema de comunicación para tener salud a distancia. Y eso pues te sirve perfectamente en lugares que son, que no tienen el especialista adecuado o que no tienen, no tienen un consultorio médico. Ujú. Antes de la pandemia, cuando se usaba telemedicina para enfermedades cardíacas, hipertensión o diabetes, ustedes saben que el Instituto Ignacio Chávez tiene un gran área de telemedicina para controlar a algunos pacientes cardíacos que no están dentro de la Ciudad de México, sino están en otros lugares. Ajá. También se hacía o se ocupaba para terapia o rehabilitación. Alguna telemedicina se ocupaba para educación, lo que se estuvo haciendo con las facultades de medicina y bueno, consulta con especialistas para diagnóstico. Nosotros en ortopedia lo ocupamos, bueno, acuérdense que yo soy ortopedista pediatra, lo ocupamos para casos de escoliosis severa. El Rainers de Tijuana lo presentaba al Rainers de México para poder hacer un plan quirúrgico y para nada más volar al paciente, operarlo y que se fuera a recuperación a Tijuana. Entonces, esa es la parte de telemedicina. Hay telemedicina que nada más ocupa una pantalla y tú estás hablando con el paciente. Hay otra parte de telemedicina en donde tú como médico estás de un lado, hay otro médico con el paciente que te está y el otro médico te está ayudando a explorar al paciente. Entonces, ese puede ser una buena opción. Eh, ¿Qué pasa con la telemedicina y la osteoporosis? Bueno, se estuvo usando telemedicina en algunos lugares como Reino Unido, en algunos lugares como Italia. Entonces empezaron a ver que había menos errores de medicación, mayor precisión diagnóstica, mejor toma de decisiones y mejor entendimiento que una consulta telefónica. Obviamente, cuando nosotros estamos viendo cara a cara al médico y el médico nos está diciendo cosas como mucho más reiterativas y nosotros estamos viendo la cara del paciente que a lo mejor no lo está entendiendo o a lo mejor lo está entendiendo perfectamente, eso nos ayuda y por eso hay un mejor entendimiento con la telemedicina que con las llamadas telefónicas. Como ya les dije, se usó telemedicina en esta época para Reino Unido y Italia, pero Australia y Canadá son lugares muy grandes que a lo mejor no tienen muchos centros de tratamiento o de diagnóstico. Entonces, ellos ya estaban usando telemedicina en la cuestión de osteoporosis y entonces esta telemedicina empezó a identificar que los pacientes recibían una muy buena calidad de la atención, había mucha credibilidad por parte del paciente hacia el médico, pero pues ya lo veía el médico, empezaba a ver lo de la osteoporosis, empezaba a ver lo del tratamiento, pero había problemas antes de la pandemia para coordinar la atención con los seguimientos de fisioterapia y del resto del equipo. Acuérdense que el tratamiento de osteoporosis debe de ser un tratamiento integral, en donde todos nos debemos de meter en este tratamiento, no solo un médico. Estos equipos de Australia y Canadá tienen FLS. Entonces, ¿cómo funciona un FLS? Es que hay un coordinador, el coordinador está hablando con el paciente y ya nada más con el equipo multidisciplinario empieza a ver al paciente en rehabilitación, en medicamentos, psicológico, todo eso. Ujú. Entonces empezaron a ver que la telemedicina es buena idea,
pero tenemos como algunos puntos de desventaja. Eh, Reino Unido estaba haciendo telemedicina telefónico y entonces empezó a dar consultas de seguimiento por FLS, y esto va a promover la adherencia de los fármacos, más que nada los bifosfonatos, porque los bifosfonatos a veces son difíciles de tomar, a veces se le olvidan, como es una vez a la semana, pues el paciente pierde la noción del tiempo y no sabe ni en qué día es. El problema con nuestra población es que tenemos una población con osteoporosis grande y entonces ya no es tan fácil usar un monitor o usar una tablet, o a veces tenemos problemas auditivos para escuchar el teléfono. Entonces, eso nos los complica un poco, tenemos que encontrar la manera. Y bueno, esta pandemia nos va a dar las armas para poder encontrar la manera de ocupar toda la telemedicina para hacer un seguimiento integral. Lo mejor sería es que los FLS tuvieran seguimiento vía streaming o vía telemedicina, y eso, bueno, al paciente le llevaría menos tiempo de traslado, este, no tendríamos que batallar por quién lo está acompañando, podríamos ver sus medicamentos por la pantalla, entonces, etc., ¿no? Y bueno, muchas gracias por escucharme. Les dejo mi correo por si tenemos alguna duda o alguna pregunta. Y bueno, estoy abierta a las preguntas que haya por aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Excelente, muchas gracias, doctora Leli. Si tiene posibilidad en su dispositivo de abrir la cámara, se lo agradecería. Si no, no hay ningún problema. Vamos a esperar las preguntas. Este, yo quisiera comenzar con algo bien importante. Me parece que osteoporosis en general en México ha sido una patología que hemos olvidado mucho y la vemos todos los días, porque además es muy frecuente, ¿no? El paciente llega, lo medimos y, ay, ya mido 6 centímetros menos, ¿no? ¿Por qué? ¿No? O lo vemos en la calle, vemos a las señoras ya encorvadas y todo esto, ¿no? Entonces, esto es una patología que es muy evidente y que además subestimamos precisamente la parte de las complicaciones clásicas del paciente que puede tener por fracturas, ¿no? Luego, me parece que es muy importante lo que usted comentó de hacer precisamente la adecuada estimación del riesgo del paciente, porque a veces vemos a los pacientes con estas densitometrías que a veces no están estandarizadas o el clásico que le miden en la mano o el codo o el pie y con eso le dicen, ah, usted está bien, no hay ningún problema y resulta que después se nos fracturan, ¿no? Entonces, estas herramientas que nos brindó son muy interesantes y finalmente me quedo con esto de que efectivamente esta epidemia, esta pandemia, nos quitó varias cosas en cuanto a la atención del paciente crónico, pero también nos ha dejado algunas y creo que es bien importante que las aprovechemos. Me quedo con esto de que la telemedicina es algo que podemos aprovechar y que a pesar de que como usted a mí no me gusta la telemedicina porque yo necesito escuchar a mi paciente, tocarlo, ver algo, pero que hay algunas ocasiones en las cuales nos da esta oportunidad del paciente que por alguna razón no puede acudir o que a lo mejor nos le podemos dar este seguimiento un poco más frecuente desde su casa, nos ayuda a que el paciente se sienta más cómodo en mostrar algunas situaciones que tiene. Entonces, me parece una excelente plática. Le agradezco mucho, doctora, su presentación. Tenemos aquí una pregunta. Dice, muy buenas noches. Con respecto a la osteopenia, ¿se puede utilizar alendronato y supongo yo que cualquier otro bifosfonato? O solamente es necesario utilizar el citrato de calcio para los pacientes con osteopenia específicamente. Bueno, nosotros usamos los umbrales de tratamiento. Bajen el libro azul de las fracturas México de la Facultad de Medicina, está gratis para todos. Ahí está, la doctora Clark nos explica muy claramente lo de umbrales de tratamiento. Y entonces, dentro de esos umbrales de tratamiento, te dice si tratar al paciente o no
con los umbrales de tratamiento mexicanos. Ahora, si el paciente está en osteopenia, bueno, yo no sé en este momento qué edad tenga la paciente ni nada por el estilo, yo me voy con dieta y ejercicio. Recuerden que el calcio, hay muchos tipos de calcio, pero el mejor calcio que uno puede consumir es el de la dieta, suplementar hidroxivitamina D, y es muy importante empezar a dar ejercicio. Nosotros perdemos esa brújula del ejercicio, y a veces el yoga, la natación, todos estos ejercicios son sumamente importantes para el paciente, y esta osteopenia llega a subir un poco. No lo vamos a revertir, no vamos a conseguir huesos de quinceañeras, pero muy probablemente con dieta y con ejercicio tengamos más que suficiente. Excelente. Llega una pregunta bien interesante porque es algo que estamos viendo mucho y que usted medio tocó ahí con el ejemplo de la paciente con su amiga. Y preguntan sobre el tratamiento, si el tratamiento que estamos dando con esteroides a pacientes con COVID está teniendo un impacto directo precisamente a la incidencia de osteoporosis. Y yo miré un poquito más allá, no nada más los esteroides con COVID, sino que estamos teniendo muchos pacientes que están consumiendo productos supuestamente naturistas, pero que tienen esteroides. Fíjense que hasta el momento nosotros no hemos visto, obviamente sí va a haber, todas las unidades de investigación están entre que cerradas y entre que abiertas. Entonces es un protocolo que a mí me gustaría hacer, ver qué tanto afectó todo ese medicamento para COVID, dexametasona, por muchos días, porque son muchos días los que algunos médicos dan dexametasona. Yo sé que aquí todo hace bien las cosas y no lo da tanto tiempo, pero bueno, esta paciente llevaba más de un año tomando dexametasona, perdón, prednisona 5 miligramos. Entonces, todo eso seguramente nos va a estar disminuyendo la densidad mineral ósea. ¿Cuánto? No lo sabemos, tenemos que hacer los estudios adecuados, pero creo que sí va a haber un disparo en la osteoporosis, y lo vamos a empezar a ver en fracturas vertebrales y en fracturas de cadera. Entonces, yo creo que a lo mejor en unos 2 o 3 meses vamos a empezar a ver que las curvas de fracturas de cadera de población empiezan a aumentar. O fracturas de muñeca, o fracturas de tobillo, esas fracturas que nosotros consideramos que son como el principio, ¿sí? Donde nosotros podemos entrar, que esas son esas pequeñas, bueno, no es una fractura pequeña, yo lo sé, este, pero sí, no es lo mismo una fractura de muñeca que una fractura de cadera, pero nosotros podemos empezar el diagnóstico desde la fractura de muñeca para que no lleguemos a la fractura de cadera, pero vamos a empezar a ver un alza seguramente. Muy bien, excelente. Me gustaría también ahondar un poquito más en el tema este de la osteopenia que comentaron en la pregunta previa. Nosotros, por ejemplo, como internistas, estamos muy acostumbrados a los términos como prediabetes o prehipertensión y que nos ayudan a tener a agrupar un grupo de pacientes que están en riesgo de desarrollar algo, pero que a lo mejor no necesitamos una terapéutica muy importante en ellos. ¿Qué recomendaciones nos daría usted en esos pacientes que nos llegan con osteopenia? ¿Es necesario? Usted nos dijo dieta y ejercicio, perfecto, pero ¿habría necesidad de reestratificarlos a ellos para ver si les debemos de agregar algún medicamento? Yo les mediría 25 hidroxivitamina D, porque hemos visto que muchos pacientes tienen muy bajo el 25 hidroxivitamina D, y también les haría un cuestionario de calcio. Dentro de la página de IOF hay un buen cuestionario de calcio para que veamos qué tanto calcio estamos consumiendo, porque a veces decimos, no, pues sí, yo tomo 3 litros de leche de almendra, pero pues es leche de almendra, no es leche que nos aporta calcio. Entonces, tendríamos que estar haciendo eso: 25 hidroxivitamina D, cuestionario de calcio, y sí, hacerle mucho hincapié al paciente lo de
lo del ejercicio. Ajá, porque muchos pacientes hacen yoga, pero dicen, no, bueno, es que voy a la meditación y en la meditación pues solo los acuestan y no hacen una verdadera yoga o un ejercicio de yoga. Ajá. O a veces dicen, no, pues es que yo salgo a caminar media hora, pero salen a caminar, caminan 10 minutos, se paran en la tienda y empiezan a chismear 20 y luego se regresan. Entonces hay que ser muy hay que ver qué tipo de ejercicio están haciendo nuestros pacientes. Y a lo mejor no estratificar, pero sí hacer esas pruebas sería buena idea. Muy bien, excelente. Le agradezco mucho, doctora, doblemente, primero por la presentación y acompañarnos, que es un honor tenerla con nosotros. El colegio le da las gracias y le abre las puertas. Es bienvenida en otra ocasión. Y además por ayudarnos con esta situación técnica de adelantar su plática. Muchas gracias, excelente ponencia y que tenga usted un excelente día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muy bien. Tenemos un minuto para iniciar la siguiente plática. En un minuto reiniciamos. Muchas gracias. Hola, buenas. ¿Cómo está, doctor? ¿Ya listo? ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente bien. Bueno, entonces ahí le van avanzando, please. Vamos a iniciar nuevamente con nuestra siguiente plática. Les agradecemos a todos su permanencia con nosotros. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de tener al doctor Amador Ernesto Macías Osuna. El doctor Amador es médico internista y geriatra, posgraduado en medicina interna del Instituto Tecnológico de Monterrey, posgraduado en geriatría por la Universidad de Harvard en Boston, Massachusetts, máster en bioética por el Colegio de Bioética de Nuevo León, tiene un entrenamiento en demencias por la UCLA, un Advanced Preceptorship y diagnóstico de enfermedad de Alzheimer en el manejo por la UCLA.
profesor del Departamento de Medicina Interna en el Instituto Tecnológico de Monterrey, coordinador académico de la especialidad en geriatría en el Hospital San José TEC de Monterrey, presidente del Comité de Ética del Hospital San José del TEC de Monterrey, ha sido director médico en AVIX Investigación Clínica en Monterrey, Nuevo León, investigador principal para diversos protocolos en la industria farmacéutica, miembro activo de diversas academias y sociedades médicas, principalmente de geriatría, enfermedad de Alzheimer y medicina interna, y profesor en numerosos congresos. El día de hoy, patrocinado por Laboratorios Grunenthal, nos favorece con la plática dolor neuropático en el adulto mayor. Doctor, le agradecemos su presencia en este curso y le dejo cámara y video, cámara y sonido. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación al comité organizador y es un gusto estar aquí participando con ustedes. Bueno, pues como me ha sido asignado y agradezco la presentación al doctor Quintín, es dolor neuropático en el adulto mayor. Y bueno, pues siempre que hablamos de estos aspectos, nos sugieren que tengamos presente algunas consideraciones, sobre todo relacionado con dolor, que siempre deberemos hacer un abordaje individualizado del paciente, que debemos seleccionarlo cuidadosamente cuando estamos trabajando sobre todo con opioides y que debemos informarlos de los efectos potenciales, de efectos adversos de los opioides y que sobre todo tendremos que hacer un seguimiento a largo plazo en los pacientes porque a veces no siguen las indicaciones tal cual y van viendo los beneficios y entonces debe haber un monitoreo frecuente de esta situación. Sin más, bueno, proseguimos ya directamente con el tema. ¿Me da la que sigue, por favor? Y entonces vemos que el dolor neuropático es considerado uno de los cuadros, sobre todo el periférico, de los cuadros álgicos más rebeldes, complejos y con mayor afectación de la funcionalidad. Rara vez se presenta en estado puro y comúnmente, ¿verdad?, viene asociado al dolor nociceptivo. ¿Me das la que sigue, por favor? Entonces, el dolor neuropático es una disfunción del sistema nervioso central o periférico y es secundario a una lesión parcial o total donde se alteran los mecanismos de control y modulación de las vías de transmisión nociceptiva. Como ustedes ven en la imagen, vemos aquí las manifestaciones características que tendríamos y que nos hacen pensar en un dolor de tipo neuropático que pudiera ser quemante, con hormigueo, descargas eléctricas, piquetes o incluso entumecimiento. La que sigue, por favor. Sin embargo, tenemos que pensar que el dolor, la clasificación del dolor, ¿no?, donde podemos hablar de la duración en agudo y crónico, como bien sabemos, o por etiología en oncológico y no oncológico. Pero por la fisiopatología, generalmente hablamos de nociceptivo y neuropático, pero ahora se habla de un dolor nociplástico. Y esto pues estamos viendo que a partir de 2017 ya se empieza a mencionar este tipo de dolor. Me das la que sigue, por favor. Y esto como que no estamos acostumbrados precisamente a verlo o considerarlo. Y entonces, ustedes ven en las imágenes donde hay un dolor neuropático, característico por cuestiones como una ciática, por lesiones de la médula espinal de tipo crónico, neuralgia del trigémico o neuralgia posherpética. Y luego el dolor nociceptivo, pues donde hablamos de un dolor de tipo de artritis reumatoide, un dolor miofacial, la osteoartritis, pero pudiéramos tener un dolor mixto, que esto es generalmente lo que vemos, ¿no? Que en muchos padecimientos, como viene siendo problemas de tipo reumático o de tipo osteomuscular, nos puede dar un problema mixto neuropático y nociceptivo, sobre todo cuando va implicado precisamente la afección del nervio. Y el nociplástico, fíjense cómo viene dolor relacionado con la fibromialgia, con una vejiga irritable, el síndrome de fatiga crónica, se describe esta situación, cefalea, una cistitis intersticial, y ahí estamos hablando de un dolor donde
puede haber afectación del nervio, pero no es tan característico como lo vemos en el neuropático. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, pues estos detalles son importantes tomarlos en cuenta. El estudio PAIN en Europa nos habla que 20% de los adultos mayores suelen presentar este tipo de dolor neuropático. En México no encontré yo datos epidemiológicos y es más prevalente generalmente en mujeres y la edad pico generalmente es entre los 70 y los 80 años. Entonces debemos tomarlo en cuenta precisamente en los adultos mayores, ¿no? Hablando de su fisiopatología, vemos que el que solemos ver en la consulta sobre todo es una lesión de tipo periférico. Como ya veíamos que hay una lesión del nervio con liberación de histamina, bradicinina, leucotrienos, si me das la siguiente diapositiva también, pero también pudiéramos tener una lesión central, ¿no? Donde hay alteración de las neuronas, ¿verdad? Y que este es un padecimiento más bien relacionado con problemas de alguna infarto cerebral importante en un área específica y que vemos aquí en el dibujo a nivel periférico cómo viene precisamente este nervio con la liberación de histamina, bradicinina, los leucotrienos, hay quimiotaxis de las células inflamatorias y luego pudiera formarse un neuroma con muchos receptores adrenérgicos y eso producir hiperalgesia, sobre todo cuando esto tiende a presentarse en forma crónica. Y vemos después que esta situación viene con una estimulación a nivel de médula y que pudiera hacer una transmisión en vías altas. Y lo mismo cuando tenemos un evento a nivel central, tener una transmisión hacia vías inferiores y que existe una hiperexcitabilidad de tipo talámico y que estos padecimientos a nivel central pues son menos comunes que los veamos en medicina interna y más bien los ve en neurología, pero tenemos que estar conscientes de esta situación. ¿Me das la que sigue, por favor? Entonces, tenemos que es importante siempre que hacemos la evaluación del dolor, tener el concepto de la temporalidad, como mencionábamos, si es un dolor agudo crónico, pero siempre que no se nos pase a hablar de esta intensidad. Y para eso utilizamos la escala numérica visual o escala analógica visual, como también se le conoce, y será importante siempre clasificar el dolor como es, si es leve, moderada o intensa. Y entonces estamos hablando que leve es de 1 a 2 y pues un moderado hablamos de 3 hacia 7 y intenso cuando hablamos de 8, 9 o 10, ¿no? Y otros factores que debemos tomar en cuenta, obviamente hay alteraciones que van asociados con el sueño. Esto cuando es crónico sobre todo se puede asociar a cuestiones de depresión o ansiedad. Entonces, siempre tomarlo en cuenta esta situación. ¿Me da la que sigue, por favor? Y entonces, vemos que para el diagnóstico suele haber una pérdida sensorial o hipersensibilidad. Y entonces así tenemos los síntomas negativos, que esos son menos frecuentes que a veces tomemos en cuenta, donde hay una paresia o anestesia o hipoestesia y el paciente a veces no le da tanta importancia. Sin embargo, los síntomas positivos que habíamos mencionado, esos son los que los pacientes lo pueden llevar a consultar más rápidamente, ¿no? Que sea dolor punzante, el ardor, las parestesias, las disestesias. Entonces, bueno, así es la clasificación que se suele utilizar, ¿no? Síntomas positivos o síntomas negativos. La que sigue, por favor. Entonces, debemos pensar en las herramientas de detección de dolor neuropático y así tenemos como para el tacto, ¿me das la que sigue, por favor? Podemos utilizar el hisopo con algodón precisamente para ver cuestiones de sensibilidad. Podemos utilizar el pinchazo con aguja, ¿verdad? Con la intención de ver estas áreas en los trayectos del nervio que nos pudiera presentar el paciente, el diapasón para valorar cuestiones de la vibración, el calor o frío, asimismo cuestiones de presión con un bolígrafo o un monofilamento, ¿verdad? Que solemos utilizar sobre todo en el paciente
diabético. Entonces, estas herramientas son útiles y luego nosotros utilizar la clasificación en relación a sensibilidad, donde 0 no hay dolor, el 1 es sensación desagradable, 2 es doloroso y el 3 muy doloroso, ¿no? Donde no se puede soportar incluso ni el tacto. Y con esto ya tendríamos la clasificación. La que sigue, por favor. Entonces, les presento esta herramienta donde se habla del formato para detectar dolor neuropático, donde, número 1, la historia del paciente sugiere una lesión o enfermedad nerviosa relevante, ¿verdad? Número 2, resulta coherente la distribución del dolor desde el punto de vista neuroanatómico, donde vaya siguiendo el trayecto del nervio. Y luego muestra el examen neurológico algún signo sensorial que habíamos mencionado, positivo o negativo, en la zona donde va el trayecto del nervio. Esto ya nos daría las características de dolor neuropático probable. Sin embargo, el punto 4 nos habla la zona dolorosa está delimitada y es menor al tamaño de una hoja carta. Entonces estamos hablando del dolor neuropático localizado confirmado. ¿Ok? Entonces, entender que el dolor neuropático localizado, esta es una situación que se agrega ya a lo que sería dolor neuropático periférico. La que sigue, por favor. Y entonces les pongo en esta imagen donde precisamente tendríamos la extensión de una área de lo que sería una hoja tamaño carta, y esto lo que nos pudiera hacer pensar en la extensión, ¿verdad? Está circunscrita el dolor a esta área. Incluso pudiéramos tener pacientes que sean en diferente área y que pudieran cumplir con las características de que sea localizado, ¿no? Ahora sí pasamos a la siguiente. Y entonces aquí les proyecto una estadística donde el dolor neuropático localizado se caracteriza por ser un área consistente, circunscrita y que, pues, un buen porcentaje de estos pacientes con dolor neuropático periférico tienen dolor localizado. Vean cómo la posherpética en 83%, la neuropatía diabética en 63%, un dolor lumbar neuropático pues puede tener hasta en un 60% ser de tipo localizado. Y eso será interesante, como veremos, para el tratamiento que podemos aplicar. Lo que sigue, por favor. Entonces, aquí les pongo algunas imágenes, la que sigue, ¿sí? Donde hablamos de localización y las características. Así vemos al paciente con una neuralgia posherpética y vemos las áreas que están afectadas. Lo mismo la neuropatía diabética, que 26% de los pacientes con diabetes lo suelen presentar, sobre todo en miembros inferiores o superiores, o cuando tenemos afección de una hernia de disco, ¿verdad? Que nos puede dar este tipo de dolor. Y asimismo, otras cuestiones de tipo central, como ven ustedes, que viene siendo la esclerosis múltiple o los pacientes con un EBC, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, esto nos da un poquito sobre la anatomía. Les quiero comentar ahora que en los adultos mayores es común que veamos gente con deterioro cognitivo y por lo tanto eso nos lleva a tener problemas de comunicación con ellos, que nos puedan describir las características y simplemente el paciente a veces solo se queja o está incómodo, está inquieto. Y entonces, bueno, les pongo como aquí cualquier cambio conductual debe hacernos sospechar de dolor. Entonces, pues siempre el historial será importante, pero otras condiciones como la posición antálgica del paciente, si hay un quejido paroxístico, si hay apatía o aleodinia o esta hipersensibilidad y que nos produzca un dolor importante o la hiperalgesia, ¿no? La que sigue, por favor. Y entonces existen pues más de 30 escalas para valorar el dolor en pacientes con deterioro cognitivo. Estas no discriminan el dolor de tipo neuropático, pero sí nos sirven para valoración de cuestiones de calidad de vida, confirmar de que sí hay dolor, la funcionalidad, el ánimo, la cognición, pues siempre serán importantes en la evaluación, ¿no? La que sigue, por favor. Y aquí les presento un par de ellas, es Dolo Plus y Algo Plus, que son escalas conductuales validadas para valoración de dolor en pacientes mayores con dificultad para la comunicación, ¿no?
Entonces, el Doloplus tiene 3 dimensiones: somática, psicomotora y psicosocial, en una escala de Likert, y más de 5 es de dolor. Y Algo Plus nos valora la expresión facial, la mirada, me das la que sigue, por favor, posición corporal y la conducta que pudiera tener el paciente, ¿no? Y en esta escala ustedes pueden ver, ahí se pone pues los datos del paciente, el rostro cómo está, tiene fruncimiento del sueño, hay muecas, la mirada está poco atenta, inexpresiva, hay quejas verbales, el cuerpo cómo se encuentra, su comportamiento, y estos son detalles que nos hablan de que el paciente esté presentando dolor. Y bueno, pues simplemente para que las conozcan y que pudieran ser útiles obviamente en la evaluación. La que sigue, por favor. Entonces, ahora les comento que dentro de la evaluación siempre será importante considerar aspectos individuales de los pacientes, ¿no? Entonces, alguien que no era conocido como diabético y de repente empieza con datos de neuropatía, pues el hecho que valoremos su función renal, la glucosa, cómo se encuentra, hemoglobina glicosilada, las diferentes parámetros metabólicos, será importante, como aquí les menciono, a considerar. Por otro lado, ¿verdad? Pudiéramos requerir situaciones más sofisticadas como una ecografía, una radiografía lumbar, una resonancia. Ya dependería obviamente de las condiciones de nuestro paciente, pero siempre antes de iniciar un tratamiento conviene tener ese perfil general del paciente, ¿no? Por otro lado, sí, vamos a considerar un tratamiento específico, ¿verdad? O que ya está recibiendo más bien un tratamiento específico como radioterapia, quimioterapia. Bueno, pues son de las cosas que también nos pueden producir un dolor de tipo neuropático, recibió alguna cirugía y entonces a veces requeriremos algunos estudios precisamente para valorar esta situación, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, entremos ya directamente a cuestiones del tratamiento. Y esto estamos hablando aquí del dolor neuropático periférico, y aquí les presento las guías donde vienen varias, las guías de manejo del dolor, ¿verdad? Unas son españolas, otras son europeas y otra es británica, ¿verdad? Y entonces vemos cómo dentro de la recomendación de primera línea tenemos los gabapentinoides, ¿sí? Y tenemos los antidepresivos tricíclicos también como opción. Sin embargo, tenemos en segunda línea otras opciones como parches de capsaicina, parches de lidocaína, viene tramadol también. Y entonces quiero hacer el énfasis aquí precisamente de que cuando hablamos de dolor neuropático localizado, precisamente de primera intención estamos hablando de buscar los menos efectos secundarios, y es donde se sugiere precisamente el el parche de tipo de lidocaína. Sin embargo, si el dolor de tipo neuropático periférico no localizado, obviamente estaríamos pensando en utilizar un gabapentinoide, ¿verdad? O los antidepresivos tricíclicos u otras opciones, como ahorita mencionaremos, como incluso pues hasta tramadol, ¿no? Entonces, ¿me das la que sigue, por favor? Entonces, es importante tener estas cuestiones en mente. Y aquí iremos desglosando cada uno de los diferentes medicamentos. Vemos como los antidepresivos tricíclicos, el número necesario a tratar de pacientes es 3.6 y el número necesario para dañar son hasta 13 pacientes. Entonces, en el adulto mayor no consideramos que sea de primera opción. Precisamente aquí vemos amitriptilina, imipramina, clomipramina. Los efectos anticolinérgicos son muy importantes y eso nos llevará riesgo de meter en otro problema al adulto mayor, ¿no? Con problemas visuales, tal vez retención urinaria, problemas de gastrointestinales como estreñimiento importante, pues mareo, caídas, fracturas, como acaban de hablar de esta temática, ¿no? Entonces, se verán utilizar con precaución, ¿verdad? Y sobre todo esta cuestión de la interacción farmacológica, como ahorita seguiremos mencionando, es importante. Así que en el adulto mayor, la siguiente opción, la que sigue, por favor, que vienen siendo los gabapentinoides,
son los que entran a regir la opción número 1, ¿no? Y aquí vemos que dentro de la efectividad es número necesario a través de 7.7, parecería un poquito menos efectivo que los tricíclicos, ¿no? Y el número necesario a dañar es de 13.9. Entonces, con una muy buena aceptación. Tienen un mejor perfil de seguridad, por supuesto. Hay poca interacción farmacológica, no son hepatotóxicos y bueno, los efectos adversos centrales que siempre debemos tener en cuenta es la sedación, la ataxia y luego el edema, sobre todo de miembros inferiores, retención de líquido que puede tener nuestros pacientes y que si además es hipertenso y estamos utilizando calcioantagonistas, pues definitivamente que es un factor de riesgo para que el paciente se edematice. Así vemos cómo el mecanismo de acción modula la entrada de calcio y que eso nos hace disminuir la transmisión excitatoria. Y entonces la gabapentina tiene una vida media de 5 a 7 horas, se puede administrar 3 veces al día y la pregabalina, pues yo diría que tiene un mejor perfil farmacocinético y con una biodisponibilidad del 90%, pero estas dos sustancias, recuerden que se utilizan en cápsulas, entonces no las podemos dividir. Y esto es uno de los inconvenientes y donde pregabalina, pues llevamos una ventaja porque sí viene en dosis no la estándar, que es la genérica de 75, pero hay de 50 y de 25. Y eso nos da el margen para que el paciente se vaya adaptando precisamente a la dosis. Entonces, tomar en cuenta estos aspectos para cuando requerimos utilizar estos medicamentos. Y luego tenemos otras opciones, como son los inhibidores de recaptura de serotonina, donde vean cómo el número necesario a tratar son 6.4 y el número necesario para dañar 11.8. Y aquí vemos los que tienen un efecto real, viene siendo sobre todo venlafaxina y duloxetina, que son los que podemos encontrar aquí en el país, ¿no? Tienen un mejor perfil que los antidepresivos tricíclicos y los efectos adversos que también pueden potenciarnos en la náusea, la constipación. Y bueno, si el paciente además le estamos dando tramadol, pues son de las opciones que deberíamos de considerar precisamente esta situación de riesgo, ¿no? Palpitaciones o hipertensión se puede descompensar precisamente por esa estimulación de los receptores de noradrenalina que hacemos al utilizar estos pacientes, pero que obviamente en aquel paciente que tiene una neuropatía crónica diabética y que está deprimido, son opciones importantes a tomar en cuenta, ¿no? Y luego, pues obviamente nos pueden producir un riesgo de tener síndrome serotoninérgico, ¿no? Nos migramos a la que sigue. Y luego, pues, entramos a lo que son los parches de lidocaína tópica al 5%. Y esto es una excelente opción que los tenemos ya en el país y que esto nos lleva obviamente a tener menos efectos secundarios en los pacientes de tipo sistémico. Y entonces, como les decía, dolor neuropático de tipo localizado definitivamente son una excelente opción para iniciar el tratamiento con ellos. Entonces, estos inhiben los canales de calcio, ¿verdad? Los canales de sodio con voltaje dependiente de los nervios, son útiles en este dolor localizado, sobre todo con cuestiones de alodinia, y donde más se ha estado utilizando, pues es en la neuralgia posherpética, ¿no? Y tenemos evidencia precisamente de la utilidad. Aquí les presento la imagen donde precisamente estos canales están bloqueados. La lidocaína atraviesa la membrana plasmática y penetra en el citoplasma, se une el interior al canal de sodio, impide la entrada del sodio y por lo tanto la despolarización y entonces eso inactiva precisamente el canal y retrasa la transmisión de la señal y por lo tanto nos ayuda a suspender el dolor. La que sigue, por favor. Entonces, otras opciones que tenemos, como había mencionado, son los opioides débiles, donde está tramadol, y vemos el número necesario a tratar 4.7 y el de daño, pues 12.6. Los efectos muy conocidos seguramente por ustedes, estreñimiento, mareo, hay una disminución del umbral convulsivo, cosas que deberíamos tomar en cuenta, sobre todo en pacientes que usan antiepilépticos, y que nos sugerimos que se combine con antidepresivos
por el riesgo de síndrome serotoninérgico y eso lo tendremos que individualizar en los pacientes, ¿no? Pero que tienen, yo sugeriría que tramadol no estaría indicado a menos que sea un dolor de moderado a severo. Pero obviamente en un dolor leve definitivamente que no estaría indicado. La que sigue, por favor. Entonces, aquí les pongo un cuadro interesante donde precisamente vienen las comorbilidades que tienen nuestros pacientes y aquí estamos viendo si tiene insuficiencia renal, pues obviamente duloxetina con una depuración de creatinina de menor de 30 pues no estaría indicado, ¿no? Luego insuficiencia hepática pues tampoco estaría indicado y vemos en el lado derecho obviamente las sustancias que pudieran ser opciones a manejar. Y luego, pues lo más importante que tengan en cuenta, ¿no? Como los antidepresivos tricíclicos, pues estarían contraindicados en pacientes con hipertensión arterial, que tuvieran alguna alteración del ritmo cardíaco, si tienen hipotensión ortostática, si hay inestabilidad en su marcha, si hay insuficiencia respiratoria, pues ahí sobre todo cuidaríamos la cuestión de los opioides. Pacientes con glaucoma, importante evitar estos antidepresivos tricíclicos, ¿no? Y lo mismo, bueno, pues tal vez en el adulto muy mayor, pues ya no hay problema con lo de la disfunción eréctil, pero pues entre los 60, los 70 años todavía es gente que está muy activa y son de las cuestiones que deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, pues ahí vienen otras opciones, pero para que vean que de primera instancia, vuelvo a insistir, dolor neuropático localizado, de primera opción sería el parche, precisamente de gilocaína y en determinado momento agregar un gabapentinoide de primera opción tratando de mejorar esta sintomatología de los pacientes. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, aquí un resumen de la terapia que si no está surgiendo efecto, primeramente la cuestión de farmacológica, definitivamente tendríamos que avanzar. Y aquí dentro de lo farmacológico, como hemos visto, tenemos diferentes opciones, pero muchas veces pudiéramos requerir a veces de un bloqueo o cuestiones como una neuroestimulación o a veces llegar hasta alguna infusión intratecal en un dolor importante, ¿no? Entonces, estas situaciones con radiofrecuencia, pues son cuestiones que han venido avanzando y que nos apoyan en forma importante, sobre todo para dolor crónico. La que sigue, por favor. Y bueno, siempre tener en cuenta precisamente las cuestiones de rehabilitación y el apoyo psicológico a nuestros pacientes, ¿no? Le vamos avanzando y entonces vamos viendo aquí en este estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, se probó los parches de lidocaína al 5% en el tratamiento del síndrome de dolor, ¿no? Y vemos que solamente son 58%, ¿verdad? Y se trataba de cómo se iban comportando los pacientes y ver sus medidas de seguridad y obviamente pues dieron el beneficio. Lo que sigue, por favor. Y entonces vemos aquí en estas puntuaciones una escala análoga visual, vemos como en morado, la que sigue, por favor, tendremos los parches de lidocaína en color morado y con el círculo blanco estarían los parches con placebo. Y entonces estamos viendo cómo el paciente definitivamente desde que se aplica en las primeras horas, vean las escalas de abajo, la primera escala viene siendo en horas y luego las siguientes son en días, cómo definitivamente desde que se aplica el parche hay un beneficio en la situación del dolor comparativamente, ¿no? Aquí estamos viendo la alodinia y la intensidad del dolor crónico del lado izquierdo, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Y en esta otro estudio, aquí hablamos de eficacia de alodinia, donde hablamos de la neuralgia posherpética y en la otra imagen hablamos de neuropatía diabética. Y ustedes pueden ver en amarillo que es extremadamente doloroso, el azul intenso es doloroso y el azul claro, pues hablamos de que hay incomodidad, ¿sí? Del paciente. Entonces vemos cómo se utiliza el parche y en otros pacientes se utiliza la pregabalina. Y entonces vemos cómo hay una mayor tendencia al alivio con el parche de lidocaína, incluso con pregabalina, ¿verdad? A las 4 semanas que se estuvieron utilizando en los pacientes.
Y lo mismo en la escala derecha de la neuropatía diabética, en este estudio demostró pues una mejoría precisamente en el parche en relación a la pregabalina. La que sigue, por favor. Entonces, los dos demostraron un beneficio. Sin embargo, pues el principal beneficio que se obtuvo, aparte de mejoría del dolor, era que había menos efectos adversos utilizando simplemente el apósito de lidocaína comparativamente con el mareo, la fatiga, el vértigo, que era hasta en el 20% precisamente con el uso de la pregabalina. La que sigue, por favor. Entonces, sí es importante tomar en cuenta estas cuestiones cuando iniciamos un tratamiento, tratando de evitar estas situaciones de efectos secundarios en los pacientes, ¿no? Que hay un beneficio y queremos darle menos efectos adversos. La que sigue, por favor. Entonces, tuvieron mejor perfil de tolerabilidad precisamente los pacientes con el parche. Quisiera comentar con ustedes un caso clínico. Vamos a él. Adelante. Y entonces aquí tenemos un individuo de los pacientes que suelo ver, un paciente que tiene deterioro cognitivo mayor, ahora como se le llama, a la demencia, ¿verdad? Y está en tratamiento con donepezilo, 10 miligramos al día. Es un paciente que está en una etapa leve, se podía comunicar perfectamente, entendía las órdenes, etcétera. Él es hipertenso controlado, está con telmisartán de 80 miligramos más hidroclorotiazida 12.5 y niega evidencia de ser diabético. Y en el tiempo que lo conocía nunca manifestó trastornos o presentó en las evaluaciones elevación de su glucosa. ¿Me das la que sigue? La siguiente imagen, por favor. Y entonces es un masculino de 78 años que acude para su control, pero que refiere desde hace un mes sensación de humedad en los pies. Esto se presenta por las noches y en el día al caminar siente que sus pies están mojados o húmedos y se coloca incluso papel periódico para esta sensación. Son de las cosas que le llaman la atención a la hija y la cual pues obviamente nos comenta en la siguiente cita. Él niega dolor intenso u otra molestia. En ocasiones se ha despertado por la noche con sensación de frío en los pies y la humedad y se coloca una toalla entre ellos y hasta papel periódico también, y con lo cual siente una sensación de mejoría. Él llegó a utilizar incluso diclofenaco, y ese es uno de los, pues, cosas frecuentes que vemos en la consulta, donde en dolor neuropático los antiinflamatorios no esteroideos, pues no tienen el mismo beneficio, ¿no? A menos de que haya un dolor nociceptivo, pues sí, obviamente dará beneficio ahí en esa situación de dolor, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta claramente, de ahí el por qué estos medicamentos que acabamos de mencionar que son los indicados. En el examen físico, el paciente tiene un 130-80, cardíaca de 72, respiratoria 14, saturando bien, y sus pies están fríos con buen llenado capilar, pulsos presentes sin alteración, tanto pedios como tibiales posteriores y áreas de hiposensibilidad en diferentes áreas del pie que no tienen un patrón definido, que tengan ahí la sensación, pero que donde tiene la sensación de humedad. Y presenta datos de onicomicosis, pero bueno, nada más algunas cuestiones de resequedad. Entonces, de acuerdo a la escala visual análoga, hablamos de un dolor de 4 a 5 de intensidad, lo que él nos solía referir. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, consideré una neuropatía de la planta del pie y el tratamiento, pues le indiqué precisamente parches de lidocaína. Y una de las cosas que le sugerí, a ver, divida el parche, se pone la mitad en cada pie y la ventaja del parche es que se puede utilizar por 12 horas y se deja al descubierto las siguientes 12 horas. Entonces, como a veces se llegaba a despertar en la noche, lo poníamos en la noche, en el día se quitaba precisamente el parche y bueno, pues empezó a tener cambios con una aceptable evolución después de unas semanas. Posteriormente, estamos hablando que lo usó como 3 semanas y luego le cambió a usarlo solamente lunes, miércoles y viernes, un día sí y un día no, y con eso notó mejoría. La que sigue, por favor. Entonces, es importante el hecho de que ahora estamos viendo pacientes, incluso con estas situaciones de long COVID o post-COVID, pacientes que han tenido datos de dolor de tipo neuropático o una especie de neuritis,
y me ha tocado incluso tratar a algunos pacientes precisamente con este tipo de parches y evitar en determinado momento los medicamentos tomados y que podemos tener una mejoría. Como les digo, donde hay mayor experiencia precisamente es en la neuropatía posherpética, que donde la recomendación ahí es utilizarlo siempre con la piel sana, no colocar el parche donde tenemos lesión. Y estas de las cosas a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, por ahí una referencia que nos habla el señor Brennan, ¿verdad? Dice, todos tenemos que morir. La que sigue, por favor. Pero mi mayor y constante privilegio es poder ahorrar días de tortura. El dolor es la más terrible azota de la humanidad y peor incluso que la muerte para la gente que está teniendo pues dolor crónico, ¿no? Y bueno, pues con esto doy por finalizada mi presentación y no sé si existe algunas dudas o comentarios precisamente para la temática. Gracias. Muy bien, excelente. Le agradezco mucho, doctor Macías. Una plática muy interesante porque, pues, el dolor, de hecho, es la razón por la cual existimos los médicos, ¿no? La causa más común de consulta y la razón de ser de nosotros. Y a veces, pues, como que queremos tratar todos los dolores de la misma manera. Y una de las cosas muy importantes que usted comentó en el transcurso de toda su plática es precisamente el aterrizar qué tipo de dolor tiene el paciente, qué localización tiene y cuáles son los efectos secundarios que pudiéramos esperar de los medicamentos que estamos utilizando, ¿no? En este caso, en el parche, pues tenemos la gran ventaja de tener algo que no es sistémico y cuyos efectos secundarios, sobre todo en personas mayores, como usted comentaba, que pudiera condicionar un mayor problema, eh, la depresión del sistema nervioso central, pues esos efectos con el parche se pudieran evitar, ¿no? Tenemos por aquí alguna pregunta. Sí, dice, preguntan que si hay algún beneficio comprobado, por ejemplo, de otras terapias en el paciente con neuropatía diabética, o pudiera ser el uso de ácido tiótico. Bien, eso es algo que se ha utilizado como un adyuvante, definitivamente, ¿verdad? Y a veces ya no sabemos ni qué utilizar cuando precisamente este paciente con dolor crónico, pues no tiene un beneficio. Creo que de primera instancia, y si tiene características de dolor localizado, al menos parcial, yo sería de la idea de intentarlo del parche, utilizar obviamente, en este caso, los gabapentinoides como una opción. Yo no estaría cerrado que se pudiera utilizar el ácido tióctico, ¿verdad? Hay referencias europeas, sobre todo en Alemania, de beneficio en esta situación, ¿no? Pero no lo manejaría de primera opción, ¿verdad? Y precisamente sería buscar esta situación de adyuvancia, sobre todo si el paciente, por ejemplo, notamos que está depresivo, bueno, pues utilizar el gabapentinoide incluso con el antidepresivo o en determinado momento incluso pensar en las opciones pues de tramadol de acuerdo a la intensidad, ¿no? Si es moderado a severo, ¿no? Entonces sí hay literatura que lo describe, sin embargo, como ves en las guías, no está referido, ¿sí? Como una opción de que realmente obtenga beneficio. Y estos números que les pongo ahí del número necesario a tratar o de dañar, incluso con ellos no está descrito, o sea, como que falta más evidencia para esto. Sí, efectivamente. Además, algo que no debemos de olvidar es que en aquellos casos donde el dolor tiene una causa bien identificada, pues lo que debemos de hacer además es verificar que la causa esté resuelta, ¿no? Por ejemplo, el caso, comentan aquí de la neuropatía diabética, pues muy importante es el adecuado control de la diabetes antes del tratamiento específico del dolor o en concordancia con los tratamientos analgésicos, ¿no? Y efectivamente estos medicamentos como ácido tióctico, pues a lo mejor no tienen tanta potencia o no vemos un efecto tan marcado inmediatamente como el uso de los neuromoduladores, ya sea los gabapentinoides o los inhibidores de las recaptura de serotonina, ¿no? Que Así es, así es. todos
combinación tiene más efectos, efectivamente. Así es. Una de las cosas que me llegan a preguntar es, por ejemplo, el temor o riesgo de toxicidad por la gilocaína. Pues a ti probablemente te tocó en algún momento en tu formación que antes el paciente que teníamos isquémico ahí en cuidados intensivos era empezar con la infusión de gilocaína, ¿verdad? Por las arritmias, a veces como preventivo. Y bueno, pues esas cosas que ya han caído en desuso por la situación de efectos secundarios, ¿no? Y aquí entender que realmente la dosis es muy baja lo que se puede absorber y que esta posibilidad de toxicidad pues es, no pudiéramos decir que nula, pero realmente no se reporta en forma importante, ¿no? Entonces no temer a esta situación. Y de hecho con algunos pacientes que pueden, como en la esclerosis múltiple, ¿verdad? Que tienen en diferentes áreas esta situación de dolor, pues hay quien recomienda que se pueden llegar a utilizar hasta 3 parches en diferentes áreas del cuerpo, ¿no? Y entonces con eso obtener beneficios tratando de disminuir pues terapia sistémica, ¿no? Esa sería parte de las recomendaciones que yo diría. Y de hecho, la farmacodinámica que tiene el medicamento, pues no se absorbe mucho más allá de la superficie de la piel, ¿no? Y actúa principalmente en los receptores periféricos, aunque sí hay que resaltar que esto de dejar las 12 horas libres, pues no es tanto por toxicidad, sino para evitar la taquilaxia, ¿no? La saturación de los receptores y que finalmente ya deje de ser útil el medicamento. Así es, y es más cómodo para el paciente, ¿no? Por ejemplo, en este caso que les presenté, pues el hecho de traerlo en el día, puesto en los pies, ahí caminando, pues es más incómodo, ¿no? Que lo usas en la noche y ya en el día caminas y con tus calcetines o calcetas, ¿verdad? Normales, sin ningún problema de tener una sensación extraña ahí. Claro que sí. Muy bien, pues no tenemos más preguntas por el momento. Doctor, le agradezco mucho su presentación. A todos los participantes y asistentes les agradezco en nombre de mis compañeros del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz su presencia. Les recuerdo que el día de mañana, a pesar de ser festivo, estaremos pendientes desde antes de las 9 de la mañana para iniciar nuestras sesiones puntuales a las 9 a.m. y los esperamos. Les recordamos que la liga para entrar en los siguientes días es distinta. Todos ya deberán de tener, en donde consiguieron la liga el día de hoy, debe haberse compartido también las ligas para los días subsecuentes. En caso de que alguno no tenga la liga, le agradecería enviar por favor un correo a Alejandro-Barrat, mi apellido, @hotmail.com, y yo se las hago llegar con todo gusto para los siguientes días. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los patrocinadores de las sesiones del día de hoy. Y muchas gracias especialmente a Laboratorios Medix, que son los que nos han estado apoyando desde días anteriores para el manejo de la plataforma y la instrucción con los distintos profesores. Muchas gracias a todos por hacer posible este primer día. Nos vemos el día de mañana. Gracias, muy amable y felicidades.